Un saludo cordial, apreciados amigos. Estamos con el pastor Luis Aguiluz para el repaso de la lección de esta semana, lección 6, el misterio del Evangelio. La lección de esta semana presenta una parte muy importante. Está presentada en tres etapas. La primera muestra la oración como el ideal de Pablo para que la iglesia se mantenga unida y muestre lo que Dios quiere que la iglesia sea, una comunidad integral, también incluyendo a los gentiles. En segundo lugar, la inclusión de los gentiles, aunque fue un gran misterio, presenta algo sorprendente, cómo Dios abre las puertas del amor para que todos puedan alcanzar la salvación. Y en tercer lugar, debido a esta inclusión de los gentiles y por lo tanto la amplitud de alcanzar a toda la humanidad dentro del plan de salvación se presenta como una muestra del amor de Dios. Así que en esta semana vamos a ver cómo ese misterio del Evangelio es el plan de salvación que alcanza a todos nosotros. Preparémonos para la lección de esta semana. Muy bien, ahora sí, vamos a saludar a nuestros amigos que semana a semana nos acompañan en el desarrollo de la lección de la escuela sabática. Queremos agradecerle por sus likes, por compartir el video y también por suscribirse. Queremos que estas lecciones puedan ser de beneficio espiritual, que les ayuden a ustedes a acercarse más a Dios, que puedan tener esa relación personal. Y recuerden que mientras más estudiamos la Biblia, más cerca estamos de nuestro Señor. Mejor conocemos su palabra y podemos aplicarla a nuestra vida para que de esta manera también podamos nosotros dar a conocer muchas verdades que están encerradas en la palabra de Dios a aquellos que no conocen el Evangelio. Esa es la gran misión que Dios nos ha dado, compartir las verdades con el mundo entero. Así que vamos ahora a la lección de esta semana, el misterio del Evangelio, lección 6, y vamos al versículo de memoria, Efesios 3, 20 y 21. Y como cada semana, nuestro hermano Ezequiel Peña comparte este Evangelio dándole un poquito de entonación musical. Así que vamos a escucharle él y volvemos. Aquel que es poderoso para ser infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para ser infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, después de haber escuchado a nuestro hermano Ezequiel, una vez más, vamos a repasar nuestro versículo de memoria que se encuentra allí en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Dice, a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo nos presenta ese
amor, esa manifestación del amor de Dios para con todos, especialmente ahora que el Evangelio ha sido encomendado a Pablo para que lo lleve a los gentiles. Se abre una puerta para que aquellos que antes estaban excluidos ahora puedan ser aceptados, ahora puedan ser reconocidos como hijos de Dios y de esta manera puedan ser también coherederos de las promesas y de las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que aceptan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en aquella época era muy difícil. Nosotros tenemos que ponernos en el contexto cuando se escribió esta carta, ¿no? El apóstol Pablo está preso, pero tiene su corazón con los hermanos que están allá en Éfeso. Ellos, la mayoría, han comenzado a conocer a un Dios poderoso, a un Dios maravilloso, al Dios de los judíos. Y entonces tienen que dejar sus ídolos, tienen que dejar las cosas del mundo y de las tinieblas, ahora caminar en esa luz para que puedan alcanzar la herencia prometida, para ser coherederos de las bienaventuranzas del Señor. Así que el compromiso de ellos es con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, como un apóstol, como un enviado, como aquel que lleva las buenas nuevas, se siente comprometido a mantener esa comunicación para darles ánimo, para levantarles ese deseo de continuar en la lucha, de continuar en el camino cristiano, porque el Evangelio es un estilo de vida. No es solamente un conocimiento intelectual, no es solamente una aceptación momentánea, no es solamente un aspecto sentimental, emotivo de nuestra vida, sino es algo que tiene que traer como consecuencia un cambio. Tenemos nosotros que experimentar algo diferente. La Biblia le llama andar en novedad de vida, lo cual significa que el Espíritu Santo, tomando posesión de nuestra vida, ahora Él nos muestra un nuevo camino, la verdad del Evangelio. Así que los gentiles ahora son llamados para que puedan también caminar en el mismo sendero de los judíos. Ya no como dos pueblos separados, ¿no? Aunque el pueblo de Israel fue llamado para que sea el que dé la luz, el que lleve el Evangelio, ellos no se enfocaron en esta misión que el Señor les había encomendado. Ellos, podríamos decir, fracasaron en la misión. Ahora el Señor Jesucristo viene y Él les da la oportunidad de que tanto judíos como gentiles puedan conocer el Evangelio. Pero los judíos y los gentiles no iban a estar por separado, cada uno con su plan de salvación, cada uno con sus leyes, no. Tenían que formar parte un solo pueblo. Esa unidad que a través de Cristo se puede lograr. Y también el Señor quiere que juntos ellos puedan trabajar en la proclamación del Evangelio, de la verdad del reino eterno. Así que Pablo pues se considera un apóstol, un enviado, un mensajero para los gentiles. Y aunque él estaba preso, él sabía que Cristo estaba con él, ¿no? Así como él escribió en 2 Corintios 5:14, él dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos lleva a compartir las buenas nuevas. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos tranquilos. Ni tú ni yo en esta época podemos tampoco quedarnos callados después de haber conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un Evangelio que transforma, que cambia, un Evangelio que hace de nosotros una nueva criatura. No podemos quedarnos callados. Tenemos que presentar esa verdad a todo el mundo que nos rodea. Así que cuando nosotros leemos el capítulo 3 de Efesios, nos damos cuenta que allí Pablo, prisionero, está con su mente en los hermanos que están en Éfeso. Y él les dice que él ha sido llamado, que él ha sido seleccionado por el Señor para formar parte de ese grupo de los apóstoles, de los predicadores, pero con un mensaje especial para los gentiles. O sea, él ha sido llamado para ser predicador a todos aquellos que antes eran rechazados.
Y como prisionero de Cristo, él no se siente prisionero de Roma ni del emperador, él se siente prisionero de Cristo. Y esto nos muestra que para él Cristo estaba por encima de todas las cosas. Y mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que recordar que en este mundo podemos ser prisioneros de Satanás si es que nosotros le seguimos, si es que nosotros no aceptamos a Cristo. El Señor nos ha puesto un camino verdadero, un camino de salvación, y ese es Cristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Por esta razón, el apóstol Pablo encontró el camino y lo siguió. Y ahora él ya no es un prisionero más de Roma. Ahora es un prisionero de Cristo que está dispuesto a hacer la voluntad del Señor para llevar esas buenas nuevas donde el Señor quiere que se la lleve. Estar en una prisión en el siglo I, en un calabozo romano, era bastante complicado, era dificultoso. Ellos no tenían cárceles lujosas. Para ellos, la prisión era algo momentáneo, era algo que solamente duraba poquito tiempo hasta su condena final, hasta ser llevado al circo romano, a la hoguera o ser eh, crucificado, depende de la muerte que le tocaba. Así que los calabozos eran unos lugares muy precarios y allí estaba Pablo. La condición en la cual estaba no iba a ser muerto, no iba a ser llevado al Coliseo, estaba preso. Y mientras estaba preso, él sufría las consecuencias de esas cárceles muy terribles. Entonces, encontramos aquí que las preocupaciones de Pablo, ¿no? Quizá se hayan centrado en el impacto emocional de su reclusión en los creyentes. O sea, él estaba pensando en los creyentes, en los fieles, lo que ellos estaban pasando por él. Él estaba muy preocupado por todo aquello que estaba generando su encarcelamiento. Imagínense la vergüenza que tenía que pasar un prisionero en el contexto de la época, por el honor y la vergüenza que eran muy significativos. Así que estar en la cárcel era tremendamente vergonzoso. Hoy es un predicador, es un hijo de Dios, es un mensajero del Señor, ¿y cómo está preso? ¿No? Así que era una vergüenza. Mucha gente podría rechazar el Evangelio al saber que el predicador, el mensajero, el enviado del Mesías estaba preso. Así como también el mismo Mesías murió en una cruz que para esa época era algo vergonzoso, una muerte cruel. Pero Jesús cambió la imagen de la cruz vergonzosa en una imagen de una cruz de salvación. Así como también Pablo cambió la imagen de esa cárcel vergonzosa en una cárcel en donde había ahora la gloria para los que escuchaban el Evangelio, porque él estaba siendo preso en Cristo. Qué importante es que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en el Señor. No importa lo que estemos pasando, no importa la situación por la que estemos atravesando. Tal vez sea un momento difícil, tal vez otros estén en contra de nosotros, tal vez nos están haciendo daño, tal vez están acusándonos, tal vez nos están escribiendo cosas feas, tal vez alguien nos está señalando. Bueno, cualquiera sea la situación por la que estemos pasando, pongamos nuestra confianza en Dios. No dejemos que las cosas que nos estén pasando, ocurriendo, nos desanimen. El, el misterio del Evangelio dice, por tanto tiempo escondido, ahora estaba saliendo a la luz. Si nosotros leemos en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6, yo quisiera que ustedes también me acompañen en la lectura de la Biblia. Vamos a buscar Efesios 3, 1 al 6. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, ¿ven ustedes? Aquí dice, yo estoy preso por causa de ustedes,
porque estoy viniendo a buscarlos a ustedes, a predicarles a ustedes. Y dice, versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Ustedes escucharon? Yo soy el evangelista para ustedes. Y por causa de ese evangelismo, de esa verdad, de ese misterio que voy a predicarles, estoy preso. Y versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dios me mostró a través de una visión, a través de una revelación, que tengo que cumplir esta misión. Versículo 4, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, ese misterio que estuvo oculto por largo tiempo. ¿Cuál es? Que el Evangelio también sea llevado a los gentiles, que sea llevado a todos los rincones del mundo, que todos conozcan que hay un Dios salvador. Vamos al versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus fieles, ¿cierto? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo, del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí de una manera bastante clara el apóstol presenta, ¿no? Cómo el Señor lo ha llamado, lo ha presentado ante los gentiles y ahora él tiene esta misión que cumplir. Así que al estudiar estos versículos debemos tener en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, ¿no? Pablo escribe que esta carta es específicamente para los creyentes gentiles. Él está escribiéndole para aquellos que están en sus iglesias o en sus reuniones allí en Éfeso. En segundo lugar, Pablo dice que el destinatario, ¿no? Que él les denomina la gracia que ha sido dada para administrarla por Dios, ¿no? Entonces se le concedió para que ahora él, por medio de esta gracia, pueda beneficiarlos a los hermanos de Éfeso. Y esta administración o misterio es el Evangelio, que a través de ese Evangelio se pueda manifestar la gracia de Dios. O sea, Dios extendiendo su mano poderosa, su gracia de abundancia de salvación a todos los gentiles. En tercer lugar, Pablo afirma que se le había revelado un misterio, ¿no? Un tema sobre el cual escribe en la carta y ahora anuncia que él va a proclamarlo. También otro punto, punto 4, Pablo no es el único que ha recibido esta revelación, sino dice también que ha sido recibida a través de los santos apóstoles y profetas. Y a través de la revelación de Jesucristo, ahora este misterio que ha estado oculto ha sido presentado a todos. Ya ahora está dado a todo el mundo. Y en último lugar, declara este misterio consiste en que los gentiles sean coherederos. Se presenta claramente. Los gentiles también ahora van a formar parte del cuerpo de Cristo. Los gentiles ahora han sido llamados para que formen parte de la iglesia del Señor. Qué hermoso que Dios esté vindicando a aquellos que han sido despreciados por mucho tiempo, aquellos que han sido separados de la gracia del Señor por personas que a través del endurecimiento de su corazón han dejado a estas personas de lado. Y que eso mismo no nos ocurra a nosotros, que nosotros estemos pensando siempre en cómo salvar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. La salvación no es exclusivamente para nosotros, la salvación es para todos. No pensemos que porque una persona está en pecado, ya no alcanza la salvación. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y allí donde nosotros pensamos que esa persona ya no tiene salvación, que esa persona ha llegado muy, pero muy bajo, el Señor es especialista salvando y rescatando a esas personas. A aquellas que nosotros pensamos, no, a esta persona ya no se le puede decir nada. No, el Señor tiene sus medios de alcanzarla. Él nos quiere usar a nosotros, pero tenemos que orar mucho, tener mucha paciencia, perseverar, ayunar, seguir orando para que podamos ver la mano poderosa de Dios actuando y rescatando a estas personas que han estado en la oscuridad por mucho tiempo.
También Pablo es un apasionado del Evangelio. Pablo ahora está entusiasmado en predicar, en visitar, en viajar y ahora también expresa que la iglesia no es solamente de los judíos, sino también de los judíos y de los gentiles, que los dos pueblos se han unido y estos dos grupos se han convertido en un bloque, en un cimiento para construir y edificar una nueva comunidad de Dios. Es la nueva iglesia del Señor. Él, Jesucristo, es el fundamento y sobre ese fundamento se construye, se edifica la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Así que tenemos nosotros que analizar estas lecciones para que podamos nosotros sacar alguna aplicación para nuestra vida. ¿Qué nos enseña el Señor a través de estas lecciones? ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Que se endureció, que se encegueció, que se obnubiló y no estaba captando el mensaje de Dios. Nos vaya a ser que nos pase lo mismo a nosotros. También hay mucho pueblo allá afuera. Hay muchos gentiles, hay muchos incrédulos que necesitan conocer el mensaje de salvación. La iglesia, pues, es la reveladora de la sabiduría de Dios. Cuando digo la iglesia me refiero no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, a todos los que componen el cuerpo de Cristo. Nos transformamos en los reveladores de la sabiduría de Dios. Vamos a ver nosotros que Pablo habla acerca de las acciones de Dios, habla acerca de ese Dios poderoso. Versículo 7 dice, del cual fui hecho yo ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí nos muestra que él ha sido hecho ministro por la gracia de Dios, no porque él haya sido un hombre muy preparado, no porque en él hayan habido méritos, no porque él se haya creído el mejor de todos, sino porque el Señor en su misericordia lo llamó. El Señor, cuando llama, usa a la persona para que le sirva en su ministerio. Y el Señor te va a llamar a ti, me va a llamar a mí, para que cumplamos una obra específica en su iglesia. Así que hay una progresión interesante, aunque Él reconoce que es un ministro del Señor, que ha sido llamado para predicar, vamos a ver que mientras que Él más se acerca a Jesús, Él mejor va entendiendo su carácter, sus capacidades y su vida entera. Miren ustedes, el apóstol en Gálatas 1:1 dice, ahora yo soy apóstol y no por hombre, sino por Dios. ¿Ah? Él se siente un llamado por Dios, porque así sucedió camino a Damasco. Dios mismo lo llamó. Y él, muy lleno de emoción y de orgullo, dice, Dios me ha llamado, ahora soy un apóstol, no por hombre, sino por Dios. Pero luego, él, mientras más va avanzando, se presenta ahora como el menor de los apóstoles. Miren ustedes, ¿por qué? Porque mientras más se va acercando a Cristo, más va viendo sus defectos, más va viendo sus necesidades de Dios y que Él no es lo que Él piensa. ¿Por qué? Porque mientras más se acerca a la luz, más se da cuenta de sus necesidades, de sus defectos, de sus falencias. Y luego dice, y como indigno de ser llamado apóstol, 1 Corintios 15:9, cuando vemos que él se va acercando más a Jesús, vemos que él se va dando cuenta más de su condición pecaminosa. Y luego dice, en Efesios se considera menor que el menor de los santos. Efesios 3:8 dice, ¿no? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Esto nos indica que Él está ya madurando en la fe, que Él está creciendo en la fe y Él está mirándose a la luz de Cristo. Y Él va viendo que Cristo es perfecto y Él es imperfecto. Cristo es santo y Él tiene muchos, pero muchos errores. Y finalmente, en 1 Timoteo 1:15 dice que Él es el primero y el peor de los pecadores. Entonces vemos aquí una progresión.
No una progresión en la cual dice estoy mal, voy creciendo, voy mejorando. No, no. Él dice yo soy el más grande de los apóstoles, después dice yo soy el peor, después dice yo soy el más pequeño, después dice yo soy el peor de los pecadores. ¿Por qué? Porque mientras que uno se va acercando más al Señor, uno se va dando cuenta más y más de su condición. Así que, mis queridos amigos, acerquémonos a Jesús, porque mientras más nos acerquemos a Jesús y más tengamos del Espíritu de Dios, más nos sentiremos con la necesidad de Dios. Veremos nuestros defectos, veremos que necesitamos cambiar más y buscaremos más de ese poder maravilloso que es capaz de transformarnos. Elena White dice en El Camino a Cristo, página 56, cuando más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Y esto es cierto. La naturaleza perfecta de Cristo no tiene punto de comparación con la nuestra. La nuestra pecaminosa tiene muchos defectos y solamente con el Espíritu Santo podemos acercarnos a Jesús. Así que el plan de Dios para el futuro es reunir en Cristo, Él como una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y en la tierra. El Señor es el Dios Todopoderoso. Él es el que es capaz y único de reunir todo y se advierte que el plan de Dios está en marcha y que Él un día unirá a todos con una sola fe en un solo pueblo. Ahora, el Señor nos llama a que permitamos que Cristo habite en nuestro corazón. Así que la lección nos muestra, ¿no?, que el Señor no solamente quiere que haya un pueblo, sino que también esté unido, que tengan un mismo sentir, que estemos nosotros fortalecidos. Y esta es la oración de Pablo, que sean fortalecidos, que formemos parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, nosotros somos parte de la familia, somos hermanos y tenemos que mantener esa hermandad. La familia se mantiene unida a pesar de los defectos, imperfecciones y faltas y fallas. Pertenecemos a Dios, formamos parte de la familia de Dios y la familia se mantiene unida a pesar de las dificultades. Y como somos parte de la familia de Dios, hijos de Dios, vamos a estar en las manos de Dios, protegidos por el Señor y no vamos a ser destruidos por el enemigo, porque Dios nos va a proteger de las manos, de las garras de Satanás. Y vamos a estar en la hendidura de la mano de Dios, de la mano protectora del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice también, ¿no?, que el alcance del amor de Dios es en 4 dimensiones, ¿no? Dice, nadie puede alcanzar ni la anchura, ni la longitud, ni la profundidad, ni la altura del amor de Dios. Ese amor tan grande. Esto significa conocer el amor de Cristo, que no tiene límites. El Señor quiere que Él, al habitar en nuestro corazón, pueda también ser manifestado a los demás, que tú y yo podamos alcanzar a otros proyectando el amor de Dios, dándoles el amor de Cristo. Y muchas personas no hacen esto porque no lo pueden hacer. No tienen a Cristo, ¿qué van a dar? Uno no puede dar lo que no tiene. Si tienes a Cristo, entonces de manera natural vas a compartir a Cristo. Pero el tener a Cristo se logra a través de una relación personal. La gloria en la iglesia y en Cristo Jesús se logra a través de una vida devocional de comunión. El Señor es capaz de hacer que todas las cosas se puedan manifestar de manera más abundante de lo que pedimos. Dios es poderoso para que todo pueda ser alcanzado. El apóstol Pablo en su doxología dice, alaba a Dios por la salvación ofrecida, ¿no? El apóstol Pablo glorifica a Dios por la salvación que da a todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús. Y también él nos muestra que la redención de nuestro Señor está a nuestro alcance, que nosotros podemos también celebrar ese poder maravilloso que es ofrecido a los creyentes. Y esto lo dice en la doxología, ¿verdad?
de Efesios 3, 20 y 21, cuando él manifiesta de manera clara su amor a Dios, dice al terminar, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder, el Espíritu Santo, es el que actúa y transforma nuestras vidas. Y también nos dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La doxología nos muestra que Él quiere que la gloria sea para Cristo, que la gloria sea para, para Cristo que se manifiesta en la iglesia. Así que tenemos nosotros que manifestar a Cristo en la iglesia, en nuestra vida. Mis queridos amigos, la fortaleza del cristiano está en la oración. El poder de Dios viene a través de su gracia para que nosotros podamos manifestar un poder que solamente viene de lo alto para resistir las tentaciones y los ataques de Satanás. Pero no estamos solos. Aquí se nos manifiesta, eh, dice que la Trinidad misma trabaja para nuestra salvación. Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí menciona al Padre, pero también menciona al Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por su Espíritu. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en la iglesia de Dios, en esa iglesia que está unida, en esa iglesia en donde no hay barrera de separación. Ya el apóstol Pablo ha estado mencionando de esa barrera. Ahora él quiere que esa barrera esté quitada, que no haya nada que nos separe. Y entonces ahora él dice, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están allí para fortalecer a su iglesia, para que todos puedan rendir ese culto y esa adoración que solamente Él se merece. Qué bendición para cada uno de nosotros si somos verdaderamente hijos de Dios, que estamos manifestando su poder. ¿Cómo puede el cielo mirarnos a nosotros que hemos tenido ahora tantas ventajas espirituales, que tenemos tantas cosas a la mano para conocer a Dios que anteriormente? ¿Cómo no podemos nosotros agradecer y alabar a Dios? Pero recordemos que el enemigo no está tranquilo. Y también, así como hay muchas bendiciones hoy en día para conocer a Dios, también hay muchos obstáculos que el enemigo pone para que nosotros cerremos nuestros oídos, nuestra visión, nuestro tacto a las cosas espirituales. No dejemos que el enemigo nos separe del camino del Señor. Hay varias partes en donde el apóstol Pablo habla acerca de la plenitud, ¿no? La plenitud. Por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 3, versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y es lo que el Señor quiere. Él desea llenarnos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo es ver a una persona transformada. ¿Se imaginan en esa época los judíos y los gentiles que no se llevaban, que estaban en pleito, que no se hablaban, que ahora puedan estar en comunidad? Un milagro. Ese misterio ahora se ha revelado y se puede ver manifestado por obra del Espíritu Santo. ¿Hay alguien en tu vida, en tu relación familiar, en tu círculo con el cual tú no te llevas? Ora para que el Señor te dé su Espíritu Santo y puedas quitar esas barreras que impiden que tú puedas llevarle las buenas nuevas, que tú puedas darle las palabras que el Señor ha puesto en tu boca para ellos. El Señor pueda bendecirte y el Señor pueda hacerte un mensajero de paz, de esperanza, de salvación. Y de esta manera podamos también nosotros llevar ese misterio a todos aquellos que están en tinieblas, que están en la oscuridad, que están viviendo en pecado, pero que todavía hay esperanza para ellos. Que el Señor nos bendiga para cumplir fielmente la misión que Él nos ha encomendado. Y sigamos estudiando la lección. Que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana.